Se denomina etimologías a la disciplina lingüística que se encarga del origen de las palabras, así como de su significado y sus formas. Las etimologías las usamos diariamente, tan solo con la pronunciación de las palabras que estamos expresando. Probablemente muchas personas no conozcan la importancia de esta materia, por eso en este video te explicaremos su importancia y sus usos. ¿Qué son las etimologías? La palabra etimología proviene del vocablo griego étimos, originalmente, pues la etimología se refiere al significado de las palabras. La etimología estudia la verdadera significación de las palabras mediante el conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o cambios. En consecuencia, la etimología comprende todos los elementos constitutivos de los vocablos y no solamente de su raíz. Con lo expuesto aquí podemos llegar a la conclusión de que las etimologías nos son útiles, de que nos ayudan a entender mejor la lengua y sus conceptos, y de que con ella podemos tener una mejor pronunciación, escritura y clasificación de las palabras. Nos es útil para la vida cotidiana y también nos va a ser para nuestra vida profesional. Es importante saber que las etimologías son útiles y que son muy interesantes. Además de eso, nos ayudan a satisfacer nuestra inteligencia y nuestra curiosidad. Sin más que decir, les agradecemos por su atención y muchas gracias. Aquí nos encontramos con el profe César. Le vamos a hacer unas preguntas sobre cómo le han servido las etimologías en su carrera. Las etimologías son muy importantes, no nomás en mi carrera, en todas las carreras, porque todas utilizan palabras, entonces tienes que saber las raíces, tanto latinas como griegas, para saber de dónde vienen y su significado real. A lo largo de su carrera, ¿ha puesto en práctica las etimologías? Sí, bastante. Se ponen en juego muchas cosas. Por ejemplo, en mi profesión hay muchas palabras que todavía las utilizamos con esa combinación. ¿Por qué considera que es importante las etimologías y estudiarlas? Bueno, como cultura general te sirven un chorro. Ya profesionalmente son indispensables para que tú te desarrolles a nivel laboral también, o sea, los vas a necesitar. Pero sí son muy importantes para que ustedes nomás las vean como una materia que pasa. El origen de las palabras. Hay palabras que están llenas de historia y con su origen nos pueden hacer entender nuestro pasado y el lenguaje mismo. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras y su significado, para entenderlas y usarlas de manera correcta. Origen del griego. El griego es una lengua originaria de Grecia, que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Es la lengua indoeuropea con la mayor historia documentada, puesto que cuenta con más de 34 siglos de evidencia escrita. El sistema de escritura ha utilizado durante la mayor parte de su historia y hasta la actualidad es el alfabeto griego. El origen del latín. El latín es una lengua de la rama itálica de la familia lingüística del indoeuropeo, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente hablada en la Edad Media y a la Edad Moderna, llegando incluso a la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Algunos ejemplos etimológicos de palabras en latín son ergo, que ahora es luego, ultimatum, que ahora lo utilizamos como último, y agere, que es agenda. La lengua fue inventada como una necesidad de comunicación entre las personas. Actualmente existen 7.000 lenguas diferentes y estas utilizan un criterio de clasificación. Con el fin de agrupar todas las lenguas se han establecido diferentes criterios. Los dos más importantes son el genealógico y el morfológico. Estas nos ayudan a entender mejor cómo ha sido el origen de cada una y cuál es su utilización actual. También la ONU tiene 6 idiomas oficiales: el árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. De estas 6 lenguas, la más hablada es el chino, seguido por el español y el inglés. Estructura y formación de las palabras. Los cambios de las palabras pueden ser 3 clases: fonéticos, morfológicos y semánticos. El lenguaje refleja el modo de ser de quien al hablarlo
o al escribirlo expresa por lo mismo sus ideas, sentimientos y deseos. Las palabras se forman básicamente con lexemas y gramemas, que al combinarlo, estos pueden formar palabras que seguimos de diversos pasos de un proceso. Proceso para la formación de las palabras. Consta de dos partes, derivación, composición, y que a su vez la composición se deriva en yuxtaposición. Tanto como la derivación y la composición influyen en el paréntesis. Análisis de palabras, estructura y cómo se especifican las palabras. Palabra, teléfono, raíz, fono, sonido, morfema, tele, lejos. Ortografía, raíz, grafía, escribir, morfema, ortos, recto, escrito. Palabra, decálogo, raíz, logos, palabra, morfema, deca, 10. Palabra, cronómetro, raíz, conos, tiempo, morfema, metrón, medida. Palabra, psicópata, raíz, alma, actividad, morfema, emoción, sentimiento. A mí me tocó el tema de distribución geográfica de la lengua española y podemos ver en el mapa que los países que están de color rojo son aquellos que su lengua oficial es el español, como por ejemplo México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Venezuela, República Dominicana, entre muchas otras lenguas en las que oficialmente se habla español. Como podemos observar, también tenemos de color amarillo algunos países, y estos son donde no es oficial que hablen español, pero sí ampliamente hablan español y sí es una lengua muy usada. Y también podemos observar los de color verde, y estos su lengua original es la lengua criolla de base española. Y pues podemos observar como por ejemplo Filipinas es uno de estos países donde su lengua es criolla de base española. Del latín culto y el latín vulgar. El latín culto era la lengua que se utilizaba principalmente para escribir. De hecho, es la lengua con la que se escribieron la mayoría de los textos que hoy conocemos como clásicos. Esta lengua era únicamente hablada por los miembros de los estratos sociales más altos. En cuanto a su forma y estructura, es rígida y cerrada al cambio. Por otra parte está el latín vulgar, que es un proceso de desarrollo más libre. Esta era la lengua que utilizaban los pueblos, los soldados, los comerciantes. Era fundamentalmente el mismo lenguaje, solo que era más hablado que escrito, por lo que tenía un vocabulario un poco más reducido. Las etimologías nos sirven para definir los objetos, idiomas y palabras que actualmente utilizamos. Ayuda al desarrollo analizando la estructura del signo material de la idea o de las palabras a definir y aislando sus elementos orales. Es decir, al saber mejor sobre el origen de las palabras podemos entender mejor su escritura y pronunciación. Sirve para determinar la sinonimia. La idea del significado de dos voces sinónimas es indispensable para saber bien el significado de cada una de ellas. Es decir, también al saber mejor sobre su origen podemos entender mejor la lengua en concreto, porque estudia también cómo fue originándose y cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que actualmente es. Además nos ayuda porque es un proceso auxiliar de la memoria, es decir, con esta capacidad podemos entender mejor cómo es que el humano llegó a crear toda la lengua y todas las palabras. En realidad es un tema que tal vez muchos no sepamos, pero es muy útil. Gracias por su atención.